Ser podcast. ¿Pero sois pareja? No. Son amigos. Pero la habrá tenido que gustar. A ti te puede gustar tu mejor amigo. ¿Te gusta, no? Claro. No, fue por error. Por error. Pero, ¿Qué error? No quieres que te meto una almohada esta noche. te lo follaste porque quisiste, ¿no? Fui a la orilla del río y vi que estabas muy sola. Vi que te habías dormido. Vi que crecían amapolas. El cine en la SER con Pepa Blanes. Tu pecho hecho en la gloria. Yo me fui pa' ti derecho y así entraste en mi memoria. Tú me vestiste los ojos, yo te quitaba la ropa. Pues recibimos a Pilar Palomero, a Carla Quiles y a Ángela Cervantes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Hola, ¿qué tal? Bueno, son la directora y las protagonistas de La Maternal, uno de los estrenos de la semana. Vamos a empezar por que hable la directora, si os parece. ¿Cómo surge La Maternal? Porque creo que es una historia que llega cuando estás haciendo Las Niñas, que es una peli que, bueno, seguramente que todos los oyentes la han visto, pero que fue una de las pelis del año en su momento, una de las pelis más importantes recientes del cine español, que ganaste el Goya y el premio en Málaga, y ahora vuelves con La Maternal. ¿Y cómo se conectan de alguna manera una y otra? Pues la verdad que me está sorprendiendo porque mucha gente me está diciendo que están muy conectadas las dos películas. Yo creo que más incluso de lo que yo me imaginaba cuando la empecé a desarrollar. Las dos tratan sobre la adolescencia, ¿no? Aunque pues con temáticas muy distintas. Y es verdad que en las dos hemos trabajado de una forma muy similar, ¿no? Pues con un casting que mezcla pues actrices con más experiencia como puede ser Ángela, con otras actrices que es su primera vez delante de la cámara. Y bueno, la idea surge pues cuando estábamos montando La Materna, Las Niñas. ¿Has visto la relación? Se cruzan. Están muy conectadas. Bueno, sí, es que me está ocurriendo varias veces. Cuando estábamos montando Las Niñas, Valerie Del Pierre, que es la productora de Las Niñas y también ha sido de La Maternal, ella tiene una amiga que es trabajadora social y que le habló de los centros residenciales para madres adolescentes. Y ya ahí tuvimos una reunión con el director del centro y allí conocí a Carol, que interpreta a Carol, a una de las educadoras del centro, y ella me presentó a las chicas que digamos son un poco el alma de la película, que son las que interpretan a las compañeras de Carla en el centro, y también pues aquellos primeros testimonios que yo escuché y que me llevaron a decir yo quiero hacer esta película. ¿Y eso ha cambiado en cierto sentido el proceso? Coger una historia ajena, porque Las Niñas había mucho de tus vivencias personales, ¿no? Coger una historia ajena cambia el proceso o acercarte o también madurar como creadora, como autora. Totalmente, sí. Yo el primer paso lo agradecí mucho, ¿no? Porque es verdad que venía de Las Niñas, que además fue un proyecto que tardamos muchos años en levantarlo y claro, era pues muy autobiográfico. Y había tirado mucho de mis recuerdos, de mis vivencias, y esto me proponía, o sea, era una apuesta totalmente contraria, ¿no? Era de repente pues centrarme en las vidas de otras personas, ¿no? Y me apetecía mucho hacerlo en ese momento. Que por supuesto también me planteaba dudas y miedos, como por ejemplo pues el de sentirme legitimada, ¿no? Para hablar sobre el tema de La Maternal. Pero que esto también es una cuestión de la aproximación de la peli, como pues cuál era el planteamiento, y para mí siempre fue hacerlo desde un lugar, pues intentar que fuera lo más honesto y verdadero posible, cogida de la mano de las chicas, ¿no? Que para mí han sido pues el faro, la brújula, lo han sido todo, y a través de la confianza que ellas han depositado en mí, pues he conseguido pues eso, sentir, ¿no? esa confianza, ¿no? Para poder hablar de un tema que además es tan delicado y yo creo que tan importante también. ¿Duele mucho parir? ¿Que si duele parir? Carla, es el peor dolor que existe en el mundo. O sea, yo creo que no hay nada más doloroso que parir, vamos. Y contigo, macho, yo pensaba que me moría. Que no querías salir, tía. Venías de culo y con el cordón enredado. Y decías lo de Carla, que es tu primera vez delante de la cámara, aunque no de la cámara del móvil, porque en Instagram lo petas, pero bueno, es verdad que ante la cámara enorme del cine sí. ¿Cómo llegas tú a La Maternal? Cuéntanos, ¿cómo te recluta Pilar? Pues yo llego a La Maternal a raíz de Instagram, porque yo desde pequeña pues me creé una cuenta para subir bailes, y hubo un momento en el que se empezaron a viralizar.
Entonces también como el casting pilló también en tiempos de pandemia y así, pues Irene Roque también me explicó que se basaba también un poco más en las caras que iba viendo ella. Entonces le apareció un vídeo mío y me escribió por Instagram, porque y creo que sigo teniendo hasta el mensaje, y me puso... estamos haciendo un casting para La Maternal, la segunda película de Pilar Palomero, y creemos que tienes todos los papeles para ser la niña protagonista. Y claro, yo me quedo como... ¿Qué dices? ¿De qué me está contando? Me está vacilando. Sí, y claro, como en temas de redes sociales ahora no te puedes fiar nada porque no son verdad. Entonces yo se lo comenté a mi madre y le dije, pues vamos a ver. Pero hubo 2 primeras veces que me dijo que no, pero yo seguí insistiendo porque dije, ¿y si es verdad? ¿Y si? Entonces ya llamamos y hasta ahí están los castings y ahora, o sea que bien. No ha ido mal, una lucha de plata. Bendito algoritmo, ¿no? Que le salió bien. Ya ves, o sea, a mí el Instagram no me funciona tan bien, ¿eh? Y Ángela, digamos que tú eres el nexo entre esas chicas que son personajes, bueno, que se interpretan, no sé si se interpretan a sí mismas, porque al final hay una parte ficcionada, pero sí son personas que han vivido lo que la película cuenta, ¿no? Y Carla, que es su primer debut, y tú que eres ya una actriz con cierta veteranía, aunque eres muy joven, ¿cómo entras en esta película que combina esos tipos de actuación o esos tipos de, no sé, de historias? Pues yo entro por un casting, que yo conocí a Irene Roque por Chavalas también, que también es como mi ángel de la guarda de la profesión. Y ya cuando hice el segundo casting, que lo hice ya con Pilar y con Carla, no sé, como me dejé llevar mucho por Pilar y ya en ese primer contacto ya sentía que ya estábamos trabajando, y sí que me daba mucho, porque aunque sí que he trabajado, pero no me siento tan veterana, no sé, de repente porque ha sido en este contexto, pero en otro no sería para nada yo la veterana, entonces... pues intentando llevarme todo lo que podía de las chicas. Cuando estuvimos ensayando, creo que ahí sentí que me estaban dando el personaje. Hacíamos improvisaciones en las que ellas eran como mi mejor juez que podía tener en ese momento, ¿no? Y fue cuando empecé a ver que con respeto y con amor y con la ayuda de todo el equipo, pues que igual sí que podía hacerlo. ¿Con quién estabas? Con el chaval ese estaba. Que te calles tú. Carla, sabes que te pueden poner una denuncia, ¿no? Y entre vosotras, ¿cómo ha sido? Porque es una relación madre-hija tensa, digamos, un poco tensa, pero también tiene algo muy bonito, ¿no? Esa escena tan bonita que tiene la película de reflejo, de espejo entre las dos. ¿Cómo ha sido? Pues todo empezó que nos fuimos a una casa toda una semana, nosotras 3, con Rubén Martínez, que fue el coach y que también está en la peli como educador. Y Jordan. Efraín. Y ahí yo creo que fue muy interesante porque muy rápidamente conectamos con Carla. El objetivo era crear un poco acciones, como ver un poco el universo de madre e hija y de dónde vienen y el contexto, el pueblo, qué significa para ellas. Y ahí también con mucho juego se fue creando la relación, y yo cuando terminó la semana pensé, wow. Ya hemos rodado. Sí, como que el primer objetivo que estaba ya cumplido, ¿no? Y era como muy alentador a seguir también. Y a mí me gustaría preguntarle a Pilar también porque las niñas también tratabas con actrices muy jóvenes, que era la primera vez que se aceptaban. ¿Cómo trabajas o cómo creas ese ambiente de seguridad para que todo...? Porque en San Sebastián sí que daba la sensación, estaban todas las chicas que participan y era como una cosa de piña, todas estaban muy tranquilas, muy contentas, es un tema complejo y sin embargo se había creado, no sé, daba la sensación de que en el propio rodaje se había creado una especie de seguridad muy, muy fuerte, ¿no? Y de unión. ¿Cómo trabajas tú para hacer eso? Sí, yo sí que creo que fue así, ¿no? Y la verdad que es fue muy bonito también, pues con todo el equipo, ¿no? Ha habido momentos en la grabación de la película en los que yo de verdad he sentido que había un respeto por parte de todo el mundo, ¿no? E incluso en la grabación de una de las escenas más importantes, es cuando ellas cuentan sus testimonios, yo ahí fue uno de esos días que yo dije, guau, esto, para mí esto es hacer cine, ¿no? Porque
lo sentía en los ojos de cada miembro del equipo, una admiración por ellas, de sentir que queríamos hacer lo que estábamos haciendo, ¿no? Y yo para mí lo importante es sentirme yo cómoda también. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo en el casting con Ángela, que fue muy importante para mí, pues este vínculo que hemos creado ella y yo, ¿no? Sé que es una persona con la que me iba a llevar bien, que hablamos el mismo idioma, ¿no? Que tenemos un sentido del humor muy parecido. Y yo creo que es importante porque al final, sí, es una relación de confianza, ¿no? Entre ellas y yo. Y yo insisto mucho para que el rodaje, que no tengo que insistir porque la verdad que con todo el mundo que trabajo lo entiende de esta misma manera, el hacer cine, pero sí que tiene que ser una experiencia en la que podamos disfrutar y sentirnos cómodos, ¿no? Que todo sea intentar que sea para sumar. ¿Y cómo es para vosotras trabajar con Pilar? Deja margen, ahora que no nos escucha, Pues, bueno, o va todo muy atado durante el rodaje, disfrutando, pero todo muy controlado? No, es un gustazo trabajar así. O sea, como actriz yo me siento súper afortunada de haber estado ya en el proyecto por la historia, por lo que estábamos contando, pero además la manera en la que se hizo con como un equipo muy profesional, muy amantes del cine y de lo que estábamos contando, y además liderados por Pilar, que ahora que no nos escucha, yo creo que como industria tenemos que estamos muy afortunados de tener a una cineasta como Pilar, y bueno, ha sido un gustazo, porque además era como trabajar mucho. También en mi caso como sobre el guión, sobre el personaje, sobre todo lo que estábamos contando y lo que pasaba en cada momento del arco, pero para después, en el momento de rodaje, olvidarnos de todo, el trabajo está hecho y vamos a disfrutar y a dejarnos sorprender de lo que estaba pasando, y eso es un regalo como actriz, que está todo el rato está muy vivo, ¿no? Y Carla, para ti el regalo es que te dejaran tirar todas las cosas que tiras en la primera escena que hemos visto. Hombre, con la tele estabas muy contenta, ¿no? No, a ver, sí que fue una escena que me gustó muchísimo, pero es que yo creo que trabajar con Pilar ha sido también un poco como primera experiencia, yo creo que de las mejores, porque creo que conseguir eso en un rodaje, o por experiencias que ya me dice gente, que es muy difícil conseguir que todo se haga con tanta naturalidad y que no estemos en ningún momento estresadas y decir, es que esta escena no la sé hacer, sino que es como dice Ángela, nos dejábamos sorprender día a día, y aparte de la presencia de Pilar también teníamos a Rubén Martínez que nos ayudaba como coach, y pues nada, un trabajo maravilloso. Yo creo que trabajar con todo el equipo fue muy bonito y tirábamos para adelante por lo que saliera. A mí también me pasó un poco, porque cuando yo empecé, bueno, el padre de mi hija también era muy niña y tampoco sabía muy bien lo que hacía. Y hablabas antes de esa escena, ¿no? Que está incluida en esa secuencia en la película, donde todas cuentan su historia. Tiene un tono como documental, ¿no? Insertado dentro de la película. ¿Por qué decides un poco romper ahí la película mínimamente? Y si también hay un trabajo, un concepto de devolución, ¿no? De todo lo que te han contado de las experiencias personales, que vuelva a pantalla y que también estas chicas se vean en pantalla y vean su historia o historias similares. Bueno, lo que reflejadas. peor recuerdo es que todo el mundo me miraba mal cuando iba por la calle, cuando se enteró. Todo el pueblo me vino a preguntar qué había pasado, que si estaba embarazada o no de verdad. Sí, la verdad es que, a ver, nosotros en el proceso de montaje, además lo hablamos muchísimo con Sofía Escudé, con Valeria y con Alex, sabíamos que esta escena era, digamos, un paréntesis dentro de la narrativa de la película. Y ahí incluso pues nos planteamos el hecho bueno, nunca llegamos a dudar de decir, vale, no va a estar, pero bueno, pues éramos conscientes de que claro, era el alma de la película, no era la razón de ser de la película, por muchos motivos. El primero es porque, bueno, para mí era muy importante mostrar, estamos hablando de maternidad y adolescencia, ¿no? Y estamos explicando el caso de Carla, 14 años, con su amigo Efraín, pero vale, esto es una manera, ¿no? Pero yo creo que al tema de la maternidad y la adolescencia le sobrevuelan otros temas que no podíamos obviar, ¿no? Como pueden ser cosas que se hablan en esa escena, ¿no? Como son la violencia machista. Y luego yo, cuando empecé a desarrollar el proyecto, lo primero que hice fue eso, conocerlas, quedábamos a tomar un café, quedábamos para pasear, y yo lo que me transmitieron eran las ganas de contar, de hablar, de explicar, ¿no? Ellas lo repiten siempre, y
Y sí que es así, ¿no? Que se habían sentido muy juzgadas por su entorno, por el pueblo donde vivían, por el instituto al que iban y que igual habían tenido que dejar de ir precisamente por eso. Y tenían ganas de explicarlo, ¿no? Y yo ahí pues también me coloqué en una posición de, vale, pues aquí estoy yo, ¿no? Y además es que fue un momento muy bonito. Además, hicimos una cosa que se le ocurrió a Julián Elizalde, porque claro, fue un momento muy íntimo en el que ellas pues se abrieron, fueron súper generosas. Bueno, Raki, la que interpreta a Raki, Claudia Dalmao, ella es actriz, vino a través del casting también con Irene Roqué, pero ella está contando la experiencia de otra chica que yo había conocido, que finalmente no estuvo en la película como actriz por otras circunstancias. Y bueno, pues... fue un momento en el que me dijo Julián, ¿por qué no ahora te pones tú y les cuentas tú una historia tuya personal, ¿no? Entonces esto lo hicimos en ese momento y pues es que fue unas cosas de estas vivencias que trascienden el cine, que trasciende el rodaje, ¿no? Que fue de estas vivencias que tienes ya y que dices, bueno, esto ya me va a acompañar toda la vida, ¿no? Fue algo muy especial que además yo siento que nos ha unido mucho. Y luego, Carla, tú eras la primera vez que las escuchabas, que las conocías, ¿verdad? Sí. Ah, o sea, ¿las conociste ahí? Sí, ya no nos separaban siempre y claro, en ese momento de la escena de ahora estar ya sabes arriba, por qué. claro, ahora ya sé por qué, pero antes estaba arriba y decía, jo, es que las estoy escuchando y quiero bajar a ver quién son, porque no sabía ni quién eran. Entonces me hizo mucha ilusión conocerlas y después, claro, la emoción que tiene Carla en esa escena es la que sentí yo. Luego tuvimos que parar una media hora larga porque es que no podía seguir, me daba mucha... Normal. Me daba mucha impresión porque no estaba normalizado en mi entorno, porque como nunca había escuchado hablar de estos temas, escucharlos por primera vez y encima de gente tan cercana, porque yo ya las había conocido, entonces fue impactante, pero como al no saber del tema, las escuché por primera vez, yo creo que mi punto de vista cambió completamente. O sea, fue una escena muy bonita. La verdad es que es una escena fantástica. Y luego hay otra cosa en la película que es importante, que es lo que no está o lo que no se cuenta. Ahí es una película que vale también por las elipsis que hay. Ahí, ¿cómo decides qué cosas tienen que estar, qué cosas no tienen que estar? Que a lo mejor lo más obvio hubiera sido efectivamente mostrar eso que no está, que es pues el parto o la escena de sexo. Las elipsis en la película son fundamentales para entender la historia. Yo ahí intenté también, pues quizás intentar no irme a lo obvio y también a las escenas que pudieran ser un poco morbosas, y siento que algunas lo podían ser según cómo las tratáramos, que obviamente había una confianza en todo el equipo para que no fuera así, pero sí que yo, claro, todo para mí ha sido a través de las conversaciones con ellas, ¿no? Y yo me daba cuenta que cuando hablábamos había temas que se repetían muchas veces, ¿no? Cómo se sentían, cómo lo habían explicado, bueno, cómo se habían enterado de ese embarazo cuando estaban ya eso de 5, 6, 7 meses, cómo habían reaccionado sus parejas, sus familias, pero rara vez íbamos a esos temas, rara vez íbamos al tema, pues por ejemplo, del parto, casi no hemos hablado, ¿no? En todos estos... Y a mí me parece que eso también contaba mucho, ¿no? El hecho de que ellas me hablaran antes, pues eso, de la presión o del el estigma que habían sentido en su entorno, pero no de el momento concreto de me pusieron la epidural tal, y luego que yo también fui muy consciente desde el principio que no quería hacer una película sobre la maternidad, ¿no? Que no quería centrarme exclusivamente en todo lo que tuviera que ver con eso exclusivamente, ¿no? En si las chicas pues deciden dar el biberón o no, si hacen colecho, no como estas cosas ya más concretas, sino que era sobre el conflicto entre de ser madre y adolescente a la vez, ¿no? Y ahí pues me fui directamente a las escenas que emocionalmente pudieran acompañar a Carla en ese viaje que hace, en ese camino, ¿no? En ese aprendizaje. Y la película también está atravesada por una cuestión de clase, podemos decir, ¿no? Por una mirar a los márgenes, a una también violencia socioeconómica que sufren las protagonistas. Para vosotras, Ángela, por ejemplo, es importante también colocar en primer plano en una película a chicas, a mujeres que no han tenido tanta cabida en el cine desde esta óptica. Sí, porque además, o sea, es como que les das la voz, ¿no? Que como decía Pilar, que de aquí estoy yo como para poder contar vuestra historia, ¿no? Y yo como actriz también lo sentí así en los ensayos. Era algo como que me sentía como canal de estar contando sus historias, ¿no? Y es una suerte que podamos hacerlo a través del cine, ¿no? Y que se puedan visibilizar estos conflictos y de esta clase social, claro. Sí.
Y en ese aspecto, eso es una cosa muy Vigas Luna también, que creo que la película tiene algo también de Vigas Luna y de Jamón Jamón. Sí, tiene... a ver, yo el primer curso que hice en mi vida lo hice con Vigas Luna en Zaragoza. Vigas Luna y Belatar, o sea, sí. La gran mezcla. Ahora entendemos muchas cosas. Pues mira, sí, la verdad es que fue el primer curso que hice y además que para mí fue clave porque ahí fue cuando ya postulé para entrar a la Escuela de Cine de Madrid. Y bueno, pues a mí me había marcado Jamón Jamón, a quien no, ¿no? O sea, viéndola de adolescente además. Yo soy de Zaragoza, el paisaje de Monegros pues es algo que lo tengo también como muy interiorizado, ¿no? Y me parece un lugar súper cinematográfico. Y a la hora de escribir el guión, yo tenía claro que quería que Carla y Penélope fueran de allí, de Monegros, y claro, como Monegros, Vigas Luna, ¿no? Y ahí pues surgió pues lo que yo espero que se entienda, eso, como un guiño, ¿no? Un pequeño homenaje por mi parte pues a Vigas Luna, porque fue súper emocionante el volver a los lugares donde él había rodado la película. De hecho, el primer día porque hemos rodado en el mismo restaurante de carretera donde rodaron Jamón Jamón, que es su casa, ¿no? Y nosotros estábamos localizando, buscando el lugar, y cuando lo encontramos, y estaba igual, y además es que fue nuestra llegada ya fue cinematográfica, porque llegamos, soplaba el viento, estaba atardeciendo, los camiones levantaban polvo y se veía todo el polvito esta contraluz, ya fue como, hay que rodar aquí, como, y eso que fue difícil porque que si el ruido tal, sí. Pero me alegro un montón de haber tomado esa decisión. Fui a la orilla del río y vi que estábamos sola, vi que te había dormido. Y en Las Niñas la música era muy importante, aquí también, porque une, le da espacio, ¿no?, a cada generación, pero une. ¿Cómo lo pensaste, el diseño de Tangana? A ver, hay un par de canciones que están en la película porque me encantan, que es Tu calorro, de Estopa, que yo la he bailado, pues eso, muchísimo, cuando en los 2000. Sí. Y es una canción que me emociona mucho y, bueno, Carla y Penélope son, pues en la película, ¿no?, son dos personajes pues que les cuesta mucho comunicarse. Me parecía que era una canción pues que podía añadirle esa emoción, ¿no?, a la hora de poder transmitirse lo que sienten. Me encanta también Tú me dejaste de querer, de Tangana, y además es que me parecía como que hacían match las dos canciones, ¿no? Y luego de ahí surgió la oportunidad de hacer un cover con La Húngara, porque La Húngara canta en Tú me dejaste de querer. Cuando yo me enteré que ya había sido madre en la adolescencia, se lo propusimos y ha sido una colaboración súper, bueno, muy emotiva también, ¿no? Ella se emocionó mucho. Yo era flor desarropada y tú el calor. Y luego, bueno, del reggaetón yo creo que tiene más responsabilidad Carla. A ver, ¿qué ha pasado ahí? A ver, sí, porque en verdad el baile no estaba en la película. Fue cuando Pilar me conoció que le comenté que mi vida era el baile, yo vivía por y para el baile, y le gustó la idea y la introdujo. Y como a mí me gusta más la música de reggaetón y tal, pues empezamos a buscar pues una música que pudiese estar en la película, que también que era difícil porque... Sí. Era complicado, sí. ¿Y cómo fue rodar vosotras dos, ¿no? La escena, no vamos a decir nada, pero esa escena de música, baile, ¿cómo fue rodarla? Fue muy especial, fue muy bonito. Porque... Sí. Bueno, ya el día fue muy bonito, ese día de rodaje, el sitio, las cortinillas esas de tal, como que la luz, no sé, había algo muy, muy especial. Y yo, o sea, me encantó esa escena porque también descubrimos cosas incluso en la misma escena. Pilar también, claro, nos decía que claro, ellas no se tocan, ¿no? Hay algo como que se relacionan así y difícilmente se tocan. Entonces, a través del baile... Pilar me dijo esta directriz, ¿no? Como que ese abrazo de alguna manera, ¿no? Como ese encuentro a través del baile y cuando pasó, no sé, yo me emocioné mucho y me sigue emocionando cuando lo veo, se me pone la piel de gallina. Sí, fue muy bonito. Sí, yo creo que también es una de nuestras escenas favoritas porque aparte de lo que se vive en escenas, que lo vivimos tal y
tal y como se explica a nosotras dos, y encima estando rodeadas de ellas, era un momento mágico. O sea, yo creo que para recordar, o sea, ese mismo día de rodaje fue impresionante. Y has dicho que el baile es tu vida, y casi se lo dijiste a Pilar para que quedara claro. Ahora que has probado la interpretación, que en San Sebastián te han dado premio, no sé dónde está el cine y dónde está el baile. Están paralelos. Ah, mira. Yo quiero seguir con las dos cosas, porque yo siempre digo que sin el baile yo no hubiese llegado hasta aquí. Entonces es como mi apoyo y siempre lo voy a tener ahí. En cambio, la interpretación a lo mejor algunas veces la tengo, otras no, pero también va a estar ahí. Entonces yo quiero seguir adelante, porque ya que me han abierto las puertas, no lo voy a dejar atrás. Claro, o sea, hay que aprovechar. Entonces, pues sí, me encantaría seguir por este camino y llevarlo todo paralelo. Y desde el estreno en San Sebastián, pues ha sido muy emocionante todo el recorrido con la película, un montón de coloquios. ¿Con qué momentos quedáis de emoción? No sé si antes del estreno en San Sebastián la visteis con las chicas. ¿Cómo fue ese momento? ¿O qué tal fue? Sí, igual el primer pase que hicimos todas juntas. Sí. ¿no? Es que eso fue muy emocionante. Fue muy guay. Y también, como estábamos en una sala pequeñita y tal, pues nos dábamos permiso para comentar, para gritar. Y además también yo creo que los nervios que podríamos tener, o Pilar, era que les gustara a ellas, ¿no? Que se sintieran identificadas, y cuando salieron y decían que sí, que les recordaba muchísimo al momento en el que vivieron, como el viaje que hace Carla, pues ya era también como un respiro y mucha felicidad. Sí. Y es, ya para ir terminando, antes decías lo de que querías hablar de cómo puede ser alguien madre que todavía es hija, o que todavía es adolescente, o que todavía no tal. Yo no sé si es un tema del que se ha reflexionado poco, y cuando se ha contado de pasada. No sé si la maternal es como la primera gran reflexión sobre el tema. Y si eso te acojona. Sí. Por decirlo mal y pronto. Ahora que la directamente. Acá acojona. No, sí que es cierto que estuve, claro, a la hora de decidir escribir el proyecto, pues traté de documentarme lo máximo posible y busqué esas películas pues que trataran el tema, y no pues de la manera en la que lo quería hacer, no, pero es que también yo misma desconocía el tema cuando me aproximé por primera vez, ¿no? Y por eso para mí fue tan importante, o sea, por eso quise hacer la película, ¿no? Porque me di cuenta que no sabemos nada, ¿no? Y había cosas que yo escuchaba en esas charlas que me dolían profundamente y que a la vez me hacían sentir que quería hacer la película, porque me parecía que era muy injusto y muy triste que sucediera, como es eso, el escuchar a tantas mujeres decirme, yo me enteré que está embarazada estando de 5 meses, de 6 meses, o el testimonio que en este caso lo dice Claudia Dalmau, haciendo de Raki, de yo teniendo este hijo para no estar sola. Son cosas que, claro, a mí se me quedan grabadas, y sobre todo no tanto el mostrar esto, sino el que nos lleva a esto, ¿no? Que lleva a una chica de 16 años a decidir, a decir, si tengo este hijo no estaré sola, ¿no? Y cuál es nuestra responsabilidad, o sea, porque no es algo que vivan ellas y que tengamos que ver como una situación individual, que no, es que es algo que es nuestra responsabilidad. Y el simple hecho de que exista un centro como La Maternal, que está ahí en Barcelona, que es una cooperativa, me parece además tan necesaria, ¿no? La labor que hacen y tan importante. Y a nivel técnico de la película, a nivel formal, ¿sientes que ha sido un salto respecto a las niñas, el trabajo de la luz, la fotografía? Hemos hablado de lo narrativo, ¿no? Las elipsis. ¿Sientes que hay un crecimiento también como autora? Claro, yo quiero pensar que sí. ¿No? Como que ojalá en cada película pueda ir mejorando, aprendiendo, ¿no? También es cierto que el planteamiento de la película fue muy similar a las niñas, en el sentido de que yo quería que ellas tuvieran total libertad, o sea, todo el elenco, y esto es algo que ya se pactó, se habló en preproducción, en desarrollo, con todos los jefes de equipo, y que todos estuvieron pues muy a favor, ¿no? Y bueno, yo soy
muy defensora del trabajo en equipo, ¿no? Y me encanta el trabajo que han hecho todos los departamentos, ¿no? Además que a mí me gusta trabajar siempre con la misma gente por esta cosa de la familia, ¿no? De estar ahí, y han estado ahí, pues eso, Mónica Bernuy con que ha hecho la dirección de arte, Julián Elizalde haciendo la fotografía, y bueno, yo sobre todo pues eso, ¿no? Preparar todo ese dispositivo muy elaborado para luego olvidarnos de él y hacer como si estuviéramos grabando, o sea, en nuestra cabeza como si estuviéramos grabando con la cámara del móvil, para sentirnos muy libres, ¿no? Yo creo que ha sido un poco el objetivo. Pues chicas, muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias a vosotros. Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba, cuando más te quería, se te fueron las ganas. El cine en la SER con Pepa Blanes. Tu fiesta, he pasado 3 días con la misma ropa puesta, loco por ti, perdiendo apuestas. Dime en quién piensas cuando te acuestas, porque yo pienso en ti. Son ilusiones, yo pienso en ti. Son ilusiones, porque yo pienso en ti. Son ilusiones, yo pienso en ti. Son ilusiones. Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía. Me diste la espalda. Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba, cuando más te quería, se te fueron las ganas. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.